Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karim Oviedo. El día de hoy les agradezco que estén con nosotros. Estamos haciendo el primer podcast de Terreno de Líderes, en donde lo que buscamos es que nuestros desarrolladores, nuestros inmobiliarios, conozcan más acerca de quienes ya han desarrollado y tienen experiencia. También vamos a invitar a algunos inmobiliarios con gran experiencia que nos van a aportar conocimientos, también algunos tips y sobre todo el poder dialogar con ellos y entender cómo es que se maneja el negocio inmobiliario en México. El día de hoy estamos con mi querido amigo Héctor Ruiz. Bienvenido, Héctor, aquí al podcast, que es el primero que hacemos. Tú eres el padrino y pues me gustaría un poquito platicar o que nos digas quién es Héctor Ruiz. Muchas gracias. Primero, Karim, gracias por esta invitación y la oportunidad de ser el primero en tu podcast, así que suerte en lo que viene adelante y con tu capacidad sé que será de gran éxito. Bien, pues yo soy una persona que estudié la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Sonora y una especialidad, una maestría en Evaluación Inmobiliaria Industrial y de Negocios. Eso enfocado hacia el desarrollo inmobiliario me fue llevando a través de las herramientas que se adquieren en esas licenciaturas, maestrías, y fue algo que es ir acumulando las herramientas necesarias para desarrollar el expertise de desarrollador inmobiliario. Dentro de la ingeniería civil, el poder construir, el saber construir, el identificar materiales, tecnología, eso me ayudó mucho para ver las nuevas formas de construcción dentro del desarrollo inmobiliario. El haber trabajado cada una de las partes desde un comienzo, como por ejemplo la supervisión de obra, el desarrollo y diseño de viviendas económicas, aunque soy ingeniero, ¿no? Espero no se enojen los arquitectos, ¿no? Por tomar ese atrevimiento. Y cosas como la supervisión, la gestión, los trámites ante dependencias, la normatividad aplicable y algunas instancias en las cuales pudimos desarrollarnos. Una gran experiencia fue haber sido subsecretario de Planeación del Estado, así que también eso son herramientas que se van determinando para poder en cierto momento estar preparado como desarrollador inmobiliario. Así que todas esas herramientas hicieron que yo pudiera ahora ser un desarrollador inmobiliario. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Ahora platícame, cuando tuviste la primera oportunidad de hacer un desarrollo, ¿cómo fue? Bien, una vez que ya yo me sentía capaz de poder desarrollar algo bajo todas esas herramientas que yo había adquirido en la capacidad y la experiencia a través de los años, contacté a un amigo que él tenía un predio que se adecuaba a una idea que yo tenía y fue una idea para desarrollar una vivienda con una excelente ubicación. Entonces le propuse, hice un desarrollo de análisis financiero del proyecto, ya que yo tenía una experiencia en evaluación, pero además era asesor de bancos en la cuestión de créditos puente a nivel nacional, ¿no? Entonces esos bancos me ayudaron a mí a poder desarrollar esos análisis financieros. Le presento esa corrida financiera, a él le interesa mucho, nos asociamos y pues así fue como comencé a desarrollar los primeros desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que empezaste con una casa y luego fuiste creciendo. ¿Cómo fue el...? Primero, antes de ser desarrollador inmobiliario, yo le pedí la oportunidad a un amigo que empezaba a desarrollar vivienda, le pedí la oportunidad de poder hacerle observaciones sobre sus desarrollos. Y llegué a un momento en que pudimos hacer una aportación que le ahorró en cuestión económica, muy interesante. Le modificó la cuestión tecnológica del sistema constructivo de él y por lo tanto le hizo un poco más agradable el producto que él estaba sacando, lo cual le sirvió a él para poder desarrollar un mejor producto y ser más competitivo en el mercado. Una vez que yo tenía eso, esa experiencia fue una experiencia de aproximadamente en 6 años de construir, supervisar, hacer gestiones, manejo de los subcontratistas, de aproximadamente unas 8,000 viviendas en todo el estado. Entonces fue una experiencia muy interesante en esos 6 años y a raíz de eso, con esa experiencia, pues pude yo desarrollar el primer
el primer desarrollo tu primer inmobiliario. desarrollo inmobiliario. Así es. Muy bien, un poquito. ¿Quién crees, a partir de estas ideas que has tenido y toda la gente que ha participado dentro de tu carrera, quiénes crees que han sido tus principales, digamos que influenciadores, o en quién te has inspirado para poder hacer lo que hoy haces? ¿Qué, de lo que recuerdas de todo lo que has vivido? Porque al final vivimos de lo que hemos aprendido en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y a partir de ahí mejoramos. ¿Qué crees que es lo que ha servido para que tú puedas tener esa influencia de estas personas que alguna vez participaron en tu vida de alguna u otra forma? ¿O en quién te has inspirado? Directamente o indirectamente, la primera parte de mi vida, yo creo que los padres de todos nosotros, bueno, en especial mis padres, nos dieron una cultura muy interesante. Nos dejaban hacer lo que quisiéramos hacer, siempre y cuando cumpliéramos con las obligaciones que ellos nos ponían, ¿no? Entonces de ahí traemos una educación, digamos, que me ha servido mucho en estas iniciativas. Hay otras personas como los maestros de la universidad. Recuerdo con gran cariño a aquellos maestros que nos educaron, ¿no? Y nos dieron un ejemplo no solamente profesional, sino de vida. Y hay unos maestros ahí muy importantes que nos marcaron en cómo llevar los objetivos y las metas en la vida de uno. Entonces, profesionalmente hay algunos maestros que no quisiera decir nombres para no obviar y dejar a alguno de fuera, ¿no? Alguno, claro. Pero sí es importante con ellos, los maestros. Estaba en especial en mi familia ese tío que estudió la carrera de Ingeniería Civil, y yo desde secundaria sabía que quería dedicarme a eso. Hay grandes desarrolladores en el estado, igual voy a omitir los nombres, pero son gente que de vez en cuando nos reunimos, que nos hemos juntado para comentar, para platicar, para intercambiar ideas, intercambiar penas y risas también, ¿no? Claro. Así que son grandes desarrolladores que tenemos en el estado y que están desarrollándose a nivel nacional. Y a ellos también los admiro, ¿no? Y dentro de ellos hay mujeres y hay hombres muy, muy importantes que están marcando una pauta en la construcción de vivienda a nivel nacional. Y hay otros elementos ahí que después de todo eso, uno admira a gente no solamente de la profesión, sino lo que les da que están al lado de la profesión y que le dan a uno un ejemplo de vida. Entonces, tengo muchos amigos como tú, que ahora de verdad es un ejemplo el poderte seguir a nivel nacional en AMPI, y verdad que me interesa mucho hacer estos intercambios de ideas con gente como tú. Gracias, qué amable. Oye, fíjate que ya nos platicaste un poco cómo fue que empezaste, nos platicaste quiénes han influido, pero déjame preguntarte un poco más acerca de desarrollos inmobiliarios, ¿te parece? Por supuesto. ¿Qué prefieres, ubicación o diseño? Ubicación. A mí lo que es el mercado, para hacerlo de una manera comercial, la ubicación es algo que te va a determinar qué tan rápido puedes vender o no, independientemente de un diseño que tengas. El diseño creo que está muy limitado por la normatividad a nivel comercial. Lo limita demasiado la normatividad, y lo limita mucho los que son los precios, los costos. Entonces creo que la ubicación es principalmente una de los motivos que determinan eso, ¿no? Claro. Ahora, cuando tú ves una ubicación, ¿te la planteas desde el punto de vista de lo que quieres desarrollar o de lo que pudiese quedar en ese terreno? Ahorita comenté que lo tenía que tú una quisieras maestría. desarrollar o lo que cupiera en ese terreno, que a lo mejor no lo puedes desarrollar, ¿no? Bien, todo terreno tiene su diseño o tiene su facultad para poder desarrollar algo en él. Como evaluador te digo que a un terreno le tienes que sacar su mejor uso, su mejor ocupación, y por eso es importante siempre ver en los terrenos la cuestión de lo que comercialmente se puede diseñar, ¿no? No lo que quieres diseñar, porque si tú estás haciendo esto como negocio, pues tienes que adaptarte al mercado que vas a ofrecer tu producto. Entonces, para mí es más importante eso, ¿no? Más importante la ubicación que el diseño. Sí. Y obviamente si tienes ubicación y tienes diseño, pues creo que es
sueño de la gran mayoría, ¿verdad? Por supuesto. Ubicación y diseño. Hay un detalle, siempre hay que hacer un análisis, y como te comentaba, para mí fue una gran experiencia el trabajar en bancos a través de los análisis financieros para los créditos puente. Y ahí veíamos, te crean una visión no tanto de diseño o de ubicación, sino de la cuestión financiera. Y en la cuestión financiera tienes que analizar muchos factores. Dentro de ellos está, por supuesto, la ubicación, el mercado que vas a tener o al que vas dirigido, pero también qué tipo de construcción y tecnologías puedes desarrollar, qué ventajas tienes sobre la competencia de la región con la que vas a hacer y algunas situaciones adicionales que le puedes meter a tu producto para hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces, son unas visiones o unos feeling que te ayudan mucho como herramienta para ser un buen desarrollador inmobiliario. De acuerdo. Me dices que actualmente estás en Magdalena y en Nogales. Es correcto. En tus proyectos, ¿cuál es el elemento diferenciador en el mercado? Bueno, son dos productos diferentes. Manejamos un tipo residencial medio en Nogales y manejamos un tipo económico en Magdalena. Son dos productos completamente diferentes, dos mercados completamente diferentes. Incluso los tiempos de mercado son diferentes. Y una experiencia muy importante que tuvimos con la pandemia fue una situación de salud. Nada que ver con situaciones económicas. El impacto fue económico, pero la base del problema fue de salud. Entonces, en el producto residencial tuvimos una muy buena respuesta del mercado porque fue un refugio de la economía comprando inversión en lo que es vivienda inmobiliaria residencial. De un monto alto hacia arriba es algo que nos funcionó mucho, a comparación o a diferencia de lo que es hoy la situación. La situación hoy está un poquito más complicada en cuestión económica. Entonces, ya no hay una situación de refugio económico. Los bancos han cerrado un poco los créditos o se han puesto un poquito más exigentes o quisquillosos con las condiciones para dar créditos, y eso hace que, por ejemplo, instancias como Infonavit, Foviste, créditos muy blandos, económicos, se vayan y dirijan hacia la vivienda económica, ¿no? Uh-huh. Esa es la que más está teniendo impacto ahora, por lo menos en los dos productos, en estos últimos meses con nosotros, parte del año pasado y lo que va de este año. Entonces son dos productos diferentes, muy interesantes, cada uno de los mercados, condiciones muy diferentes y tiempos para cada uno de ellos. Así que fue una experiencia muy importante en cada uno. En cada uno tienes digamos que un segmento bien definido. Por ejemplo, el más económico, ¿cuál es ese segmento? ¿Dentro de qué precios está? O digo, no me digas el valor actual, no, pero más o menos qué rango de precios es el que... No, sí podemos decirlo. Anda, vamos a decir entre 900,000 y 1,200,000 aproximadamente. Pero ese producto, más que nada, está teniendo un impacto en la economía de que no hay una necesidad, pero no de ese nivel de vivienda, sino una necesidad de vivienda vamos a decir, unos montos de 500, 600, 700 mil pesos. Hay mucha falta de ese producto. El problema es que con la normatividad, los costos de construcción de los materiales, las nuevas normativas, las nuevas leyes aplicadas a la obra, la mano de obra, ha impactado demasiado al grado de que como desarrollador no es tan... el impacto tan que apetecible. Tiene, sí, tan apetecible como negocio. Por lo tanto, pues te vas a un mercado un poco más alto donde puedas tener un poco más de margen para poder desarrollarlo. Y los cambios que está viendo ahora con la entrada en función del gobierno para la vivienda económica, hace que el mercado de ese tipo de vivienda económica pues no sea menos apetecible para mercados o negocios en desarrolladores inmobiliarios
privados, ¿no? Fíjate que yo he creído en esa parte de los desarrollos de interés social o la vivienda económica, que se vuelve un deporte de alto riesgo, porque tienes el riesgo sobre la seguridad jurídica del terreno, corres el riesgo de que no te autoricen los permisos o te sean muy costosos, corres el riesgo de que te incrementen los materiales durante la construcción, y el otro riesgo que es reciente, que es no hay mano de obra. No. Que eso es un problema bastante grave en todo el país, y no hay mano de obra por diferentes razones. Entonces se convierte en un negocio de alto riesgo, con muchas posibilidades de que no haya éxito y con una utilidad muy baja, y por tanto pues no es un negocio que sea apetecible para muchos, porque quienes hemos participado en un desarrollo o hemos desarrollado entendemos que todo es una situación que se tiene que resolver, inclusive los permisos, las factibilidades de los servicios de agua, de luz, y que haya luz cuando ya termines el edificio, porque te dicen, sí, te autorizamos en aquel tiempo, pero ahorita ya no hay, ¿verdad? Que pudiera ser, o el agua, que también es otro problema. Entonces, para mí creo que es un deporte de alto riesgo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que es de un alto el desarrollo inmobiliario, es de alto riesgo e impacto. Y tan solo demostrar, por ejemplo, hay unas nuevas leyes del antilavado, ¿no? Que es muy interesante darle ese seguimiento a esas leyes, porque como desarrollador inmobiliario tienes que dar un cumplimiento a más de 100 y algo de factores dentro de esa ley. Entonces, tienes que estar como inversionista, como cualquier negocio, tienes que ser muy quisquilloso en el análisis financiero que haces. Y el análisis financiero te va a determinar algunos factores o algunos indicadores muy importantes. Dentro de ellos, la tasa interna de retorno. ¿Qué hago con la tasa interna de retorno en el análisis? Vemos que hay un comparable entre el factor de tasa interna de retorno que me va a dar mis estimados que yo hago para el negocio de desarrollo inmobiliario, con todos sus riesgos, contra el negocio de poner el mismo recurso en un banco o a inversiones con cero riesgo. Ese es el comparable que yo debo de tener. Lo digo con números. Si yo tengo un peso y lo meto al banco, voy a ganar 1 centavo. ¿Okay? Riesgo cero. ¿Okay? Si yo ese mismo peso lo meto a un negocio de desarrollo inmobiliario, puede ser que no gane 1 centavo. Puede ser, o mi intención sería ganar 2 o 3 centavos por lo menos, que sea 2 o 3 veces lo que yo tuviera en el banco. Pero el riesgo que voy a tener en el negocio inmobiliario debe de valer la pena para arriesgar ese peso en comparación con lo que tengo en el banco. Entonces, ese es un primer factor muy importante con el cual yo analizo entrar o no a este negocio de verdad de alto riesgo. El otro factor son las incertidumbres. Las incertidumbres legales, por supuesto. Hay muchos cambios en la normatividad, en las leyes, en las reglas. Y dentro de esas reglas o leyes hay unos factores de mucho más alto riesgo, que son los criterios con los servidores públicos. Y ahí es donde está el problema de las incertidumbres, ¿no? Dentro de ellos, factibilidades de servicios, sobre todo agua y luz, como tú lo comentabas ahorita. Entonces, esos factores hacen que yo, en mi análisis financiero, pueda saber cuánto cuesta todo, menos algunos factores de criterios de servidores. Manejo uno, muy simple. Obras de cabeza, obras necesarias, por ejemplo, en el organismo de agua o en la Comisión Federal de Electricidad. Eso yo no sé cuánto me pueda costar en un predio que yo tenga. Puede ser que tenga que traer, por ejemplo, la luz de 200 metros o de 5 kilómetros. Entonces, si yo no sé dónde está el punto de conexión, no voy a poder determinar un valor para cargarle esos factores, ¿no? Y etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones tienes que tener una alto expertise para poder analizar esos factores teniendo la experiencia que puedes analizar. Y con eso vas a poder determinar qué tanto es tu negocio como negocio, ¿no? O sea, tu tasa interna de retorno. Si meto un peso, ¿cuándo voy a recuperar ese peso? Efectivamente. Y es un negocio tan interesante, pero no nomás de alto riesgo, sino de largo tiempo para hacer la recuperación de ese espacio, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, un desarrollador, por toda la gestión, los trámites que tiene que realizar, de que decide comprar un predio para poderlo desarrollar para vivienda, por ejemplo, pueden pasar entre 1.5 años a 2 años para meterle la primer piedra. Y todavía pasan después de 6 meses a casi 1 año para que puedas empezar a cobrar la primer vivienda. Entonces estás hablando de 1.5 años, 2 años, hasta 2 años y medio que tienes que estar haciendo inversión para poder empezar a recuperar un peso, no utilidad, recuperar un poco de la inversión. De la inversión que estás haciendo. Es correcto. Oye, y bueno, bien interesante porque al final nosotros sabemos que de repente hay criterios. Te pongo un ejemplo, nos pidieron un transformador con una capacidad 300 y cuando lo entregamos nos dicen, no lo queremos de 300, lo queremos de 100. Ya estaba puesto el transformador, ¿y qué haces con eso? Pues es dinero que pierdes porque compraste un transformador con mayor capacidad. O la otra, en otro desarrollo, cuando nos dijeron, para que tú introduzcas el agua necesitas hacer una inversión de $1,000,000 para traer el agua. Y total que después de tiempo, pues por mucho menos dinero logramos poner el agua. Pero son de esos costos que tú no tienes control. Tú no tienes el control porque de repente se le ocurrió a la autoridad que tenías que dar más vuelta con la tubería para llegar con el agua, y cuando dices, sabes que no puedo, me haces inviable el proyecto y tengo otra solución. Afortunadamente tenemos ingenieros o arquitectos, tenemos otra solución para llegar con el agua ahí y sale más económico, lo hacemos. Pero creo que bien dices esto de podemos tener control de muchas cosas que conocemos, pero del criterio de la autoridad no tenemos muchas veces el control, y es lo que hace un poquito arriesgado. Por eso es importante, y fíjate que por eso yo tenía mucho interés de este podcast, porque si te das cuenta, pues hay cosas que pudiéramos decir y no decimos muchas veces por pena, por miedo, por desconocimiento o por las razones que tú quieras, porque muchas veces también las autoridades tienen, y sobre todo últimamente, la piel muy delgadita y no se atreven a escuchar este tipo de cosas. Yo la otra vez estuve con un secretario de Estado que le dije, cuando dijeron que el Infonavit iba a construir vivienda, me dio mucho gusto. Qué bueno que te haya dado gusto. Sí, me dio mucho gusto porque dije, por fin van a hacer los trámites que nosotros hacemos. ¿Y qué crees? Que ya acaban de expedir una ley para la mejora regulatoria para disminuir los trámites. ¿Por qué? Porque la misma autoridad se dio cuenta que es de verdad un grave problema poder construir en México. Y todavía quieren que construyamos barato, rápido, bien, y que y pues que no se encarezcan los precios, a pesar de que a nosotros se nos encarecen los precios de los materiales, la disponibilidad de la mano de obra, que también nos hace más caros los desarrollos, y también los criterios de las autoridades que de repente nos piden cosas. Y le decía hoy en la mañana a un arquitecto que hay veces que nos devuelven documentos ahora, sobre todo con trámites digitales, porque lo enviamos al revés. Son del tipo de cosas donde uno dice, bueno, una autoridad con criterio pues pudiera voltear el documento a lo mejor con una herramienta digital y tenerlo listo, ¿no? Sin embargo, pues nos piden que seamos perfectos y casi inhumanos. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate, ampliando un poquito el tema ese de que las autoridades están buscando que construyamos barato, rápido, ¿no? A mí también me dio mucho gusto cuando Infonavit dijo, oye, yo voy a construir. Excelente, bienvenido, ¿no? Y he estado dando seguimiento con unos amigos, no los vamos a echar de cabeza, pero ellos se están encargando de algunas gestiones para la nueva vivienda que va a haber, en el programa a nivel nacional. Y aquí en Sonora ellos se están haciendo cargo y se están dando cuenta de la problemática real de lo que es las gestiones, ¿no? Lo que es los trámites, la burocracia, cómo está ese tipo de cosas. Va a ser muy difícil que si siguen la normatividad como nos hacen seguirla a nosotros, ellos puedan cumplir con el programa que van a tener. Y ahí se van a dar un poco cuenta de que tiempo es dinero. Claro. Y eso es importante. Por eso uno a veces discute el que te regresen una copia al revés, porque ya perdiste 1 semana, 2 semanas en que te responda la autoridad que ese es el motivo por el cual no avanza el trámite. No tanto que no lo sepan. Y hay otras situaciones ahí de normatividad. Por ejemplo, el gobierno
al hacer esos ejercicios, ahora sí va a poder hablar, o vamos a poder hablar, los desarrolladores privados con los desarrolladores gobierno y ver y buscar las soluciones factibles. Oye, ¿cómo me pides la misma documentación durante todo el proceso? Muchas veces, ¿no? El acta constitutiva de una empresa yo creo que la presentas fácil en todas las gestiones unas 20 veces, ¿no? Hay ciudades que tienen un poquito de avance por ejemplo, en un registro único de empresas donde tienes toda esa documentación y cada cierto tiempo le estás renovando, y cuando vas y haces una gestión ante el municipio, te hacen válida esa información. Eso es un gran avance, ¿no? Porque pues te ahorras mucha plata. Pero debiéramos de tener esa voluntad para muchas más cosas. Y la otra son las gestiones que piden factibilidades. Y voy a mencionar dos, que son las más importantes. Ahorita me preguntabas de los costos en la vivienda, por ejemplo, en el que tenemos de vivienda económica. Un fácil del costo de producción de la vivienda, yo creo que un 30 o 35% se va en solamente dos servicios, agua y luz. O sea, todo lo que es el servicio de agua, que incluye las factibilidades, los derechos, las obras de cabeza, las obras necesarias, la infraestructura que llevas ahí dentro del desarrollo y los pagos de derechos. Eso es una cantidad muy fuerte para una vivienda económica, ¿no? Más lo de Comisión Federal de Electricidad, que si lo haces tú en tu desarrollo, tiene que tener la normatividad más fuerte, es decir, todo es subterráneo, todo es con productos mucho mejores, y me ha tocado en la experiencia personal que te piden sobrado las infraestructura que se necesita dentro del desarrollo, porque alrededor del desarrollo que vive población que no está dentro de un desarrollo privado, digamos, pues no tiene cierta infraestructura. Vamos a hablar de una infraestructura muy básica, por ejemplo, un seccionador eléctrico. Un seccionador es un aparato donde tiene varias secciones y lo conectan a una sección de cierta parte de la colonia o de la ciudad, y cuando hay alguna falla solamente desconectan esa sección y no tienen que desconectar todo el sistema, ¿no? Pero eso puede tener un costo de entre $1.5 millones, 2 millones, hasta 5 millones, y estoy hablando de entre un desarrollo de 30 viviendas a 150 viviendas. Nomás para tener una idea del costo que tiene una infraestructura, que debiera de ponerla la misma organismo, ¿no? Comisión Federal, por ejemplo, en este caso, porque le beneficia a ellos. O la otra es hacer algo como lo que hace Obregón y lo está haciendo Hermosillo. Ellos tienen determinado qué costo tiene el traer agua a una sección de Hermosillo. Y está en el presupuesto, en la ley de planeación del municipio. Dentro de ellos está cuánto te cuesta el derecho de agua para cierta sección de la ciudad. Por ejemplo, en el poniente de la ciudad hay un costo de 20,000 y algo veces el salario mínimo por hectárea. Y eso es para tener el derecho a tener agua en tu desarrollo. No es una garantía, pero además, además de eso está todavía la acción de la infraestructura, de las obras necesarias, de las obras de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dicen, oye, es que tú construyes las casas muy caras, ¿no? Bueno, el asunto es que tienes que cargarle todo lo que el gobierno pide que le cargues, ¿no? Y hablo de derechos de agua, hablo de factibilidades de Comisión Federal, hablo de todos los derechos de factores de salario real para la mano de obra, hablo de todos los servicios que se pagan en los impuestos de licencias, de permisos, etcétera, etcétera. Entonces, si le quitas esa carga de impuestos establecida más servicios que son de gobierno, la casa pudiera valer muchísimo menos. ¿A qué voy con esto? El gobierno, y concluyo, quiere construir casas económicas. Necesita tirarse un clavado a su normatividad y ver dónde puede, en la vivienda económica, por supuesto, bajar costos
de sus derechos de impuesto que quiere cobrar para beneficiar a la población más vulnerable. O lo que está haciendo, construirlos ellos mismos. El problema es que necesitamos conocer la historia para no repetirla en los mismos errores. Y ojalá y no, yo deseo que todo salga bien, pero ha habido intenciones anteriores en construcción de las mismas instituciones de ser constructores y no ha funcionado. Al concluir, el gobierno tiene que ser un facilitador de las cosas, no un hacedor de las cosas, porque se complica al hacerlas. Claro, gracias. Bueno, además es un problema bien interesante porque nos hacen falta casi 9 millones de viviendas Sí. en el país. En el país. Si seguimos construyendo al ritmo que estamos construyendo, vamos a acabar en 30 años de construir las 9 millones de viviendas, que seguramente para dentro de 30 años ya nos van a hacer falta todavía mucho más. Entonces, muchas más. Por eso creo que es importante y me gusta platicar con los desarrolladores inmobiliarios, porque traen una visión, no solo la visión del lado de gobierno, la teoría, sino lo que todos los días vivimos con lo que hacemos. Oye, platícame un poquito, siguiendo cambiando de tema, aunque es muy interesante, hay nuevas tendencias en los desarrollos inmobiliarios. Las tecnologías PropTech pues han hecho que muchas tecnologías que antes no se utilizaban, ahora ya se utilicen para hacer, digamos que los espacios donde vive la gente, hacerlos más cómodos, más agradables, a lo mejor hablándole a un dispositivo, o tomando el control o desde tu teléfono celular, puedes manejar que se prende el aire, que se suban las persianas, que se bajen, ver qué hay, a qué temperatura está tu casa, si tener cámaras para videovigilar, cuidar de tu mascota. Hay mucha tecnología que hoy tenemos que antes no teníamos y que ahora, pues la pregunta es, ¿tú crees que las decisiones de compra, si tienes dos opciones, puedan basarse también en el uso de estas herramientas o solo crees que encarecen la vivienda y no llevan a ningún lado? Te lo pregunto porque muchas veces pensamos que el innovar, el agregar algunas cosas a los desarrollos va a ser los que se vendan más y muchas veces pues la gente es lo que menos ve. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo opino que está muy limitado a la cuestión de los alcances o los programas que prestan tanto el gobierno económicamente como los bancos, ¿no? Se conoce y está muy, muy avanzado ya, o se lleva un gran avance en lo que es las casas inteligentes, pero sigue siendo una tecnología que no es alcanzable todavía para gran cantidad de la población. Cada vez se abarata más esa tecnología y se puede diseñar, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que está muy limitada a la capacidad económica del mercado actual. Y si yo creo que se podría sustituir muchos gastos que incluso beneficiarían al mismo gobierno. Se pueden sustituir muchos gastos, lo que hablábamos ahorita de la carga de impuestos en muchos sentidos a la vivienda, se podría sustituir, por ejemplo, por la aplicación de tecnología de seguridad. Vamos, te hablo de un caso. Donde estamos, donde vivo ahorita, como en el sur dicen en tu casa, ¿no? Sí. Es algo... Estamos... Mi casa, tu casa, Mi ¿no? casa, tu casa, ¿no? Y haciendo un comercial ahí también a lo de Infonavit. El asunto de la nueva tecnología. Ahorita se diseñó un programa que en mi celular normal, donde yo puedo abrir la puerta para el vehículo, para entrar al desarrollo, puedo abrir una puerta peatonal, la puerta de la alberca común, donde se puede entrar, puedo ver algunas cámaras, ¿no? Y la intención es llegar a un momento en que ya no se requiera el recurso humano para la vigilancia, porque nos ha traído un poco de ruidos. Yo hablo de la experiencia personal, claro, de donde vivo ahorita actualmente, ¿no? Nos ha traído unas malas experiencias por cuestiones de personal. A veces por cuestiones de personales de ellos no llegan, se enfermaron de algún problema personal con su familia, etcétera. Algunas otras cuestiones de la misma seguridad, que ellos provocan inseguridad, vayamos, ¿no? Ellos mismos te están vigilando para ver que te pase algo, ¿no? Sí, o los sistemas de seguridad que tienen algunas salidas
donde ellos aprovechan y a la gente incumplida, que no cumple con ciertas condiciones de pago de cuotas o algo, pues ellos hacen una labor de apoyo, de ayuda. Entonces son ruidos que tiene el recurso humano. La intención actual es que en ese desarrollo, por ejemplo, evitar el recurso humano y tener un recurso humano en una central cercana donde puedan dar atención atención a distancia, con las cámaras que existan dentro de los mismos desarrollos, con la misma personal de ellos cercano, y además futureando y soñando un poco con cuestiones de drones, ¿no? Pero aquí viene la otra parte. Se acaba de firmar por parte de esta empresa que está desarrollando eso, se acaba de firmar un convenio con el C5 del Estado, donde el Estado tiene acceso a ciertas cámaras de las áreas comunes de ese desarrollo a través de esta parte, y esa empresa ya no es necesario, cuando hay un problema, están personalizadas las viviendas. Entonces, si alguien aprieta un botón de pánico, el C5 tiene una reacción inmediata hacia la personalización, hacia la vivienda que está marcando, ¿no? Entonces, son cosas que te digo, al gobierno le podrían servir dentro de la vigilancia. Y son cosas que está, por ejemplo, la tecnología en la misma vivienda. Aquí estamos en una zona desértica, de climas extremos. En esos climas extremos necesitamos que la normatividad que se aplica a las viviendas sea un poco más flexible. Por ejemplo, en lugares donde cae nieve, es importante que los techos tengan cierta inclinación. Para que pueda resbalar la nieve y no queden en los techos, y se provoque un colapso o alguna situación, ¿no? Eso, ¿no? Por nieve, por acumulación de nieve, y puede ser un riesgo. Entonces, pero por ejemplo, Infonavit tiene alguna normatividad que no permite ciertos materiales como son láminas o perfiles en los techos por la cuestión de duración en tiempo. No tiene una duración en la vida de 50 años. Yo creo que con mantenimiento tienen hasta más, pero el mantenimiento a veces no se lo damos, ¿no? Entonces, tiene que adaptarse a eso. En Hermosillo, el uso de cuestiones de muros, por ejemplo, que sean con aislamiento térmico, ahorra energía, causa una mayor satisfacción de estar dentro de la casa, y pues son, incluso en la mayoría de los casos son más económicas, ya viéndolo como algo integral. O sea, si tú haces algo de bloque y le metes un aislante y unos acabados térmicos, a que si usas un bloque térmico de origen y le das unos buenos acabados, es más económico segundo. Claro. Entonces, creo que necesitamos hacer un poco más flexible la normatividad de las dependencias que norman eso, y poder hacer uso de una tecnología para lograr una vivienda mucho más económica. Por ejemplo, la vivienda construida con moldes de 4 niveles que se hace de concreto, ¿no? O la vivienda de X niveles que se hace de concreto, requieres de mucho material térmico para poderla hacer habitable. Si no, vas a dejar algún problema de consumo de energía que la gente que trabaja en cuestiones económicas o que tiene ingresos muy económicos no va a poder solventar. Entonces sí creo que debemos de hacer un gran análisis entre los desarrolladores, el gobierno y las instituciones como la universidad, que van a poder ellos determinar y dar facultad a sus usos de investigación con recursos del gobierno o de los mismos desarrolladores para tener un mejor planteamiento del tipo de vivienda. O de los mismos fabricantes. Platicaba yo hace unos días en una entrevista donde decía, seguimos construyendo la vivienda igual que hace 100 años, con los mismos materiales de hace 100 años o más, bajo la misma metodología que se usaba hace más de 100 años, y queremos, a partir de hacer lo mismo, tener vivienda más económica y más eficiente. Creo que no se puede. No. Necesitamos, como tú bien lo dices, innovar en materiales, necesitamos capacitar a nuestra mano de obra, por eso se nos va tan bien, porque es muy fácil que entre y muy fácil que se vaya, porque no hay una especialización como debiera de ser. Queremos vivienda de calidad, pero no estamos capacitando a nuestra mano de obra,
y por otra parte, pues innovar. Y creo que también hay quien vende los materiales de construcción, pues ya debería de estar innovando en materiales más sustentables, más económicos, que hagan más eficiente la construcción de la vivienda, y creo que todos deberíamos de ir empujando hacia allá, aligerar los trámites o hacerlos más simples, porque también hay trámites que no salen, el trámite A no sale si no sale el trámite B, pero el trámite C dice que no sale si no está el A y B, y entonces te piden de repente en el trámite B que tenga que estar listo el trámite C. Imposible. Es un cuento de nunca acabar, porque al final pues todos los trámites están enlazados, pero no están enlazados de una manera correcta. O sea, realmente están pensados para hacerte la más difícil y que tengas que buscar alguna situación de excepción en donde te puedan dar un permiso sin que cuentes con los otros, para que con este permiso puedas tener los demás. ¿Por qué? Porque insistimos tú y yo, y creo que muchos de nosotros, no está pensado la estructura de gobierno para construir vivienda, siendo que es un problema grave que tenemos en el país, ¿no? Y ya ni siquiera hablamos de que ahora quieren que los precios de las rentas no suben cuando no tenemos oferta, ¿verdad? Entonces, imagínate en un mercado donde no estamos ofertando casas y quieren que no suban las rentas, pues no hay manera. Hay una sobredemanda de casas, que ese es un problema grave en el país. Insisto, creo que parte de este dato de que nos faltan 9 millones de viviendas, y a partir de que tenemos carencia de vivienda, pues no puedes controlar precios, no puedes regular el desarrollo urbano. A partir de, pues nada más se va a hacer lo que el gobierno piensa, que es bajar las rentas y controlarlas, y que no se renten por Airbnb y todo lo demás, cuando volteas y dices no tenemos suficientes inmuebles que se puedan rentar. Oye, mi querido amigo, me gustaría, siguiendo en el tema de desarrollo inmobiliario, pero cambiando un poquito de tema, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido como desarrollador inmobiliario? Que digas, tenía que hacer esto, me costó mucho trabajo, tuvimos que hacer aquello y lo logramos. Si quieres no nos digas nombres ni lugares, pero que dijeras, ha sido para mí el reto más grande como desarrollador. Mira, ahorita te comenté que soy de profesión, ¿no? Tengo una licenciatura en Ingeniería Civil. Pero yo creo que ya estoy muy especializado en cuestiones de abogados, de leyes, ya estoy muy especializado en cuestiones administrativas, fiscales, contables. Creo que estoy muy especializado en psicología, ¿no? O sea, son muchas las funciones que como desarrollador o líder de un proyecto tienes que desempeñar, ¿no? De los retos, creo yo, más importantes como desarrollador inmobiliario está la cuestión de la gestión ante dependencias. No vamos a decir nombres específicos, pero creo que es un común denominador el tener gente con criterios como servidores públicos que en vez de buscar el cómo sí, ¿no?, busquemos el cómo complicar un poquito la situación. Ese creo que es el reto más grande, y buscar soluciones de manera conjunta y sobre todo previas a que se presenten. Hay muchos impactos, mucha incertidumbre legal cuando tú adquieres un predio. Y está desde si tu predio está ubicado donde dice la escritura que debe estar ubicado. Imagínate una escritura de hace 20 años, 30 o 40 años, que era del mezquite fulano al mezquite tal, ¿no? O sea, y ya no está el mezquite, entonces necesitas saber si el punto es correcto. Exacto. Entonces, ese tipo de gestiones han sido las más complicadas en los proyectos. Como recomendación para eso, es importante dejar todo por escrito. Si yo voy y hago una gestión, tienen que contestarme por escrito para yo tener un sustento y un fundamento de dónde estoy haciendo mi análisis o dónde estoy desplantando mi proyecto, mi inversión. Creo que ese es de los retos más complicados que hemos tenido. Sí, la seguridad jurídica respecto del inmueble que tienes. Oye, y por último me gustaría irte platicando ya llevamos un buen rato aquí platicando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el desarrollo inmobiliario? Digamos que el día de hoy se levanta alguien y dice, me gustaría ser desarrollador inmobiliario. Los hay. Híjole, bien. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué crees que debiera de hacer alguien que el día de hoy dice, me gustaría ser desarrollador inmobiliario? Bien, es un
negocio, como muchos, no quiero decir que es el único, pero donde necesitas un conocimiento muy amplio de muchas cosas, ¿no? Ahorita dije, oye, de abogado, de licenciado, de contador, fiscalista, psicólogo, ¿no? Porque... Administrador, marketing. De todo, marketing, ¿no? Entonces, un consejo que le podemos dar a la gente que quiere meterse a este negocio es que haga muy bien sus análisis en todos los factores. Si cree que por tener un terreno ya puede desarrollar algo, tendría que decirle que es el primer paso, ¿no? Como base para empezar el negocio. Pero es algo que tienes que tener experiencias de muchas ramas o asociarte con personas que tengan las fortalezas de las cuales tú tienes debilidad. Es decir, a lo mejor y si son 1, 2, 3 socios más aparte de ti, que si tú eres ingeniero civil, el otro sea un poco un contador, administrador, fiscalista, porque te va a ayudar mucho en ese sentido, algún abogado o alguna persona que maneje marketing o finanzas. O sea, sí es una multidisciplinaria la actividad que tienes que desarrollar. Tener mucho conocimiento técnico, tener mucho control de estrés. Sinceramente es un negocio que tiene muchos riesgos y tener muchos amigos. Siempre que estés en algún lugar, servir y formar amigos que cuando haya un problema te ayuden a buscar la solución, ¿no? No sacarle la vuelta a la ley, no. Simple y sencillamente buscar la solución del cómo sí sacar adelante esa función, ¿no? Gracias, mi querido amigo. Bueno, y ya, una última pregunta que me gustaría que nos contestaras a todos. Bueno, déjame hacerte 2. ¿Se vale? Claro que sí. ¿Cómo ves al sector inmobiliario en los próximos 10 años? Bien, yo creo que hay que atacar con otras condiciones lo que es la vivienda económica. Analizar por regiones las necesidades no solamente del mercado, sino de la tecnología y los métodos de construcción, para que puedas diseñar en base a las necesidades regionales, locales, no de manera general en la República, ¿no? O sea, las decisiones tienes que dejarlas un poco regionalizadas. Como consecuencia, si no se hace eso, voy a tratar de adivinar un poco, se podría complicar mucho la situación de los 9 millones de viviendas. Ni siquiera vamos a lograr en 30 años los 9 millones y menos lo que se estaría acumulando. Claro. Y eso provocaría un problema social donde pues se tendría que llegar a cosas pues digamos no muy sociables, ¿no? Entonces yo creo que si no se cambian ahora en este momento acciones y políticas para mejorar la tecnología de la vivienda, el tipo de vivienda y incluso las cuestiones de planeación de la vivienda. Vivimos en ciudades donde cada vez estamos más concentrados como vivienda, como sociedad, perdón, y en esa sociedad cada vez es más problema la movilidad, la inseguridad y las cuestiones de costos de vida que implican el mantenimiento de tu casa, la inseguridad, pues el estar yendo de un lugar a otro donde tu trabajo está en una parte de la ciudad, tu familia está en otra, tu diversión está en otra, ¿no? Tus necesidades como persona están en otra. Eso crea que la planeación de las ciudades, en vez de ir resolviendo la problemática, se va acrecentando el caos. Entonces tenemos que ser muy, como desarrolladores de vivienda, haciendo planteamientos de cómo podemos desarrollar un buen producto para que a futuro el impacto sea menor en la necesidad de vivienda. Creo que por ahí veo yo de aquí a 10 años. De aquí a 10 años que va. Y ahora platícanos. ¿Cuál es tu inspiración todos los días para seguir construyendo? Se lo he dicho a mi familia. Yo siempre, primero con ellos, yo siempre me levanto por ellos, ¿no? Y familia, hablo a mi familia directa, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Eso es por lo que yo me levanto. Si no, yo recuerdo
cuando era soltero, cuando era muy feliz, ¿no? Espero que esto no lo escuchen ahí en casa, ¿no? Pero ahora... Esperemos que no. Espero que esto no salga del estado. Pero ahora es algo que es un objetivo de vida para mí, luchar por ellos. Pero familia también le llamo a los trabajadores que hacen el esfuerzo por desarrollar lo que nosotros hacemos. Y siempre se los he comentado y pueden preguntar a los que trabajan con nosotros, que es algo de decir, esta familia es para que nos dé alimento a todos. Entonces mi inspiración es realmente la gente para la cual trabajo, que es mi familia, y la gente que desarrolla el empleo en nuestros desarrollos. Esa es la principal inspiración que tenemos en la empresa. Días. Todos los días. Que te hace brincar de la cama todos los días, sí, para salir adelante. Es correcto, ¿no? Aparte del impacto que se tiene de saber que tienes que trabajar para los impuestos, de que tienes que trabajar para pagar a los proveedores, a los contratistas, etcétera. Ese es otro impacto muy interesante que se tiene, Karim. Es algo que no te deja dormir. Sí, digo, oye, duermes como si no le debieras Hacienda, le digo a un amigo, ¿no? No, pero es otro impacto diferente. Así claro, que claro. Estamos en esa es la inspiración. Dime, mi querido amigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos localizar? Nos gustaría hacer un desarrollo contigo, recibir asesoría, platicar simplemente contigo y aprender algo nuevo. ¿Dónde te encontramos? Claro, gracias por esto. Te voy a dejar los links para que los suban ahí al podcast de donde están nuestros desarrollos. Ahí van a poder ver el tipo de producto que desarrollamos. Es muy interesante y me interesa más en lo particular el poder participar con gente que tenga ese ánimo y que tenga las herramientas y las fortalezas que yo no tengo. Yo estoy aquí en Hermosillo, nos podemos comunicar ahora a cualquier parte del mundo, pero te dejo mis datos dentro del podcast para que tú los distribuyas ahí, ¿no? Claro que gracias sí. por eso, Karim. Al contrario, Héctor, gracias por tu tiempo y la posibilidad de estar en este primer podcast con nosotros. Muy contentos de que tú seas el padrino, de que lo hayas inaugurado. Buscamos a alguien que sea amigo, que además es socio de AMPI. Fuiste el primer desarrollador socio de AMPI que participó con nosotros hace 2 años, me parece. Así es. Y pues estamos muy contentos y bienvenidos siempre a la familia AMPI, de donde este año me toca ser el presidente y el siguiente el expresidente. No, gracias a ti y gracias a todo tu equipo por esta oportunidad. Yo creo que es algo que espero que haya sido algo que haya dejado un poquito de interés en el desarrollo, y aquellos que crean que esto es fácil, pues que puedan investigar un poco más antes de arriesgar su recurso. Es un negocio que sí es negocio cuando lo sabes manejar. De acuerdo. Así que gracias por esta oportunidad. Felicidades por lo de AMPI, ¿no? Un gran y digno representante de acá del norte del país. Gracias. Y yo sé que estás haciendo un excelente trabajo en el centro. Así que gracias, y gracias por permitirme ser el primero aquí en este podcast. Gracias, amigo. Gracias, amigo Karim. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer podcast de Terreno de Líderes. Estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento, de estar junto con ustedes aprendiendo y conociendo sobre desarrollos inmobiliarios y líderes inmobiliarios. Los esperamos en nuestro próximo podcast, que ya saldrá en estos días, y donde estaremos hablando acerca de cómo los desarrollos inmobiliarios más importantes de México empezaron desde cero. Nos vemos en el próximo.